Hola a todos, bienvenidos a Iroin, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar de la Sony ZV-1. Como es una cámara pensada para vlog, qué mejor manera de hacerlo que en formato vlog. En este caso voy a hacer un vídeo mucho más directo, voy a simplemente ponerlo prácticamente todo en automático y darle a grabar. Un vídeo mucho más orientado al público estándar, no tanto orientado a un público mucho más exquisito pensando en foto. Hice un vídeo en mi canal más orientado para esta gente, así que os dejo por aquí arriba un enlace para que lo podáis echar un vistazo. Hablando un poco del diseño de la cámara. Es una cámara muy pequeña, muy parecida a la SRX100, una cámara compacta muy cómoda de llevar. Lo cierto es que es un tamaño compacta casi perfecto, pero la cámara no por eso renuncia a que sea cómoda. Tiene un pequeño grip, lo hace bastante cómodo de usar en situaciones normales y además también, bueno, pues como viene siendo normal, tenemos rosca de trípode atrás y tenemos una zapata para flash arriba donde nosotros podemos poner un death cat que viene con la cámara. En este caso tenemos una pantalla bastante grande, lo cierto es que además es completamente abatible, con lo cual se ve bastante bien. Es una de las primeras cámaras de Sony de este formato que hace esto, con lo cual es una cámara 100 orientada para vlog y lo cierto es que la pantalla se ve bastante bien, es bastante grande, tiene bastante brillo. La pantalla es táctil, pero a diferencia de otras semanas que hemos visto de Sony, en este caso no tiene unos menús táctiles, que yo creo que es el gran punto negativo que tiene esta cámara a nivel de uso. Los menús son un poco complicados, no son para todo el mundo y lo cierto es que para algunos será bastante difícil usarla. Son muchos menús, muchos submenús, muy complicado de acceder a algunas cosas. Viene con estabilizador óptico, lo cierto es que es un pequeño paso que no hemos visto en otras cámaras de Sony, no es ninguna maravilla, y también tenemos estabilizador electrónico. Ojo, el estabilizador electrónico recorta un poco sus 24 milímetros que tenemos en el angular máximo del objetivo. Y ya siguiendo con el objetivo, tenemos un objetivo 24-70-1.828. A mí es un rango que me gusta bastante. Lo cierto es que al tener ese pequeño recorte en el estabilizador electrónico perdemos un poco ese angular que nos da. No hay muchas diferencias, pero sí que se nota un poco. Por mismo, por ejemplo, he eliminado el estabilizador y como veis, pues hay un poquito más del cielo por arriba, un poco más en el pecho. No hay grandes diferencias, pero sí que se notan. Sobre todo el 24 para grabarte a ti mismo quizás sea un poco menos de lo que nos gustaría. El estabilizador, como veis, tampoco es que se note mucho, la verdad. Es un estabilizador que nos ayudará a alguna toma, pero no va a ser definitivo. He vuelto a activar el estabilizador, que tiene tres modos: el estándar, el activo y desactivado. Uno es el estabilizador óptico del objetivo, el otro es el estabilizador óptico más electrónico y el otro es sin nada, que yo creo que en muchos casos para vlog va a ser lo más recomendable, porque si quiero coger este plano tengo que estirar realmente mucho el brazo, más el pequeño trípode que llevo. Bueno, y hablando ya de la calidad, en este caso todo este vídeo va a estar grabado en modo estándar, el más normal, el que vais a usar muchos de los usuarios de consumo más básicos, y ahí tengo que reconocer que la calidad me gusta mucho, sobre todo por debajo de ISO 400 en vídeo la calidad es buenísima, tenemos mucha calidad, tenemos bastante información, el sensor de una pulgada y ese objetivo luminoso ayuda a que la calidad sea bastante buena. En este caso también tenemos modos S-Log, HLG para poder editar. Tenemos un pequeño problema, algunos funcionan solo por encima de ISO 1000, entonces en este caso con poca luz, al subir tanto el ISO, a veces incluso tienes que usar el ND, el filtro ND que viene incorporado para compensar. El problema es que perdemos un poquito de calidad, son modos muy específicos para gente que sepa mucho de corrección de color, de edición de color y tener mucho cuidado con las sombras. Por ejemplo, el vídeo que comentaba antes, por mi barba en algunos planos, lo cierto es que es un auténtico desastre, tiene muchísimo ruido, se empasta mucho y es simplemente retocando un poquito el HLG o el S-Log lo mínimo. Al utilizar ISO tan altos con un sensor tan pequeño como este, es un sensor de una pulgada, pero claro, comparado con otros, lo cierto es que sí que es pequeño. En ese caso sí que vamos a notar que va a sacar más grano, va a sacar más ruido, los colores vamos a perder un poco, así que mucho cuidado con esos modos si no sois expertos en edición de color. Como ya he comentado, la cámara viene con un pequeño filtro ND, es un ND de 3 pasos más o menos, 4 pasos, anda por ahí y lo cierto es que viene muy bien, sobre todo cuando utilizas el 24 en 1.8 en situación de un poco de luz. Ese ND te permite no tener que ir a F11, F8, bueno, incluso en una situación de luz directa puedes bajar F4, F3.5, si cierras un poquito el objetivo, por lo que sea, y puedes grabarte un poco más lejos con F2.8, pues bueno, más o menos lo puedes incluso llegar a compensar en una situación de mucha luz, sol directo no, con lo cual creo que es un buen complemento a esta cámara para poder bloguear de una manera mucho más cómoda en situaciones con mucha luz. Otro de los puntos interesantes de la cámara es el audio. Aquí tenemos un micro, lo cierto es que está bastante bien, a mí me ha gustado mucho, y el Death Cat que viene incorporado, lo cierto es que creo que es un pequeño añadido muy interesante para poder grabar en una situación como esta sin preocuparte de nada. Tiene un buen audio directo, a mí me ha gustado bastante, todo este vídeo está grabado con ese audio directamente, no llevo ningún otro micro, con lo cual, bueno, ahí podéis comprobar un poco la calidad. También tenemos entrada de jack para un micro externo, con lo cual, bueno, si queréis complementar este buen audio tenéis otra opción. Cosas sencillas que tiene esta cámara y que creo que está muy bien pensado por parte de Sony es el efecto fondo nítido o fondo desenfocado, sin la necesidad de saber
¿Cómo funcionan las aperturas del diafragma? Simplemente con un botón nosotros podemos enfocar o desenfocar el fondo un poco a nuestro gusto. En este caso yo ahora mismo estoy grabando en manual, está f2.8 para aquellos que sepáis un poquito más de diafragmas, y si pulso aquí simplemente me pone fondo desenfocado. Un poco el problema puede ser que veis que el fondo está un poco quemado, y si vuelvo a pulsar lo que hace es el fondo nítido. ¿Cuál es el problema? Que aquí sí que necesito mucha luz, entonces me tendría que mover aquí para que mi cara esté correctamente expuesta respecto a lo que es la luz del fondo. En estos días donde el sol ya está bastante bajo, lo cierto es que esto puede ser un problema en algunos casos, pero bueno, creo que está muy bien pensado para aquellas personas que no quieran complicarse, simplemente pulsar y listo. Bueno, aunque este vídeo estaba siendo grabado en formato vlog, creo que la cámara también se merece un momento en el cual nos sentemos, nos paremos en un sitio con un poquito más de calidad para que también veáis la calidad con otras situaciones, con una iluminación controlada, con un par de focos, con una luz de una ventana bastante potente, norte ahí, con bastante estabilidad, sin mucho cambio, porque lo cierto es que sí que es cierto que está haciendo un vlog como tal, como vais a grabar muchos, pero bueno, en estos días, ahora que justo aquí había bastante temporal, pues me costó un poco encontrar un día donde hubiera una buena iluminación, donde se pudiera grabar bien, y al final, pues como veis en el vídeo hay mucho cambio de luz, sobre todo lo que es un problema constante de la luz trasera. En algunos sitios, pues bueno, la cámara lo cierto es que encuentra luces y mi cara no queda bien de todo expuesta, con lo cual consideraba oportuno y necesario que vosotros pudierais ver esta cámara grabada en un entorno normal, como suelo grabar la mayor parte de mis vídeos. Aunque yo hice el vídeo de los auriculares de Sony, lo cierto es que bueno, no todo el mundo lo va a ver, entonces aquí también veis un poco cómo grabada la cámara. Toda la review de donde sale ya está grabada con la Sony ZV-1, con lo cual bueno, así tenéis un poquito también más de información de cómo funciona, de cómo enfoca, de cómo es el color, de cómo se va adaptando a las diferentes situaciones, que al final creo que es la mejor manera de enseñar algo, ¿no? Que vosotros también veáis un poco cómo funciona la cámara. Bueno, y hablado de la calidad de vídeo, evidentemente es una cámara muy orientada para vídeo, pero es una cámara de fotos, con lo cual también hace fotos. En este caso tenemos 20,1 megapíxeles, que yo creo que es más que suficiente para la mayor parte de usuarios. Estamos muy acostumbrados a ver números muy grandes de smartphones, pero la realidad es que no supone ningún problema. 20,1 megapíxeles es más que suficiente para subir a redes sociales, para hacer miniaturas de YouTube, que yo creo que es un poco quizás a lo que puede estar esto orientado. Tenemos grabación en RAW también. Bueno, las dos calidades, tanto en RAW como en JPG, son correctas, no van a sorprender. Lo cierto es que quizás me esperaba un poco más, incluso un poco más en el JPG que en el RAW. No es tan mal ninguno de los dos, pero bueno, sí que es cierto que los JPG siguen saliendo bastante comprimidos. Es algo que veo mucho en cámaras compactas y que me sigue sorprendiendo, porque en realidad quizás se puede pedir un poco más, o hay formatos nuevos que te permiten tener un poco de calidad, y sigue sorprendiendo que en estas cámaras siga pasando esto. Es una cámara que seguramente mucha gente utilice directamente en JPG, para viaje, para fotos sencillas de un vlog, para complemento de alguien que haga viaje y lo quiera subir a redes sociales, incluso para la miniatura de YouTube, que es un poco para lo que está orientado esta cámara. Entonces sí que tengo que reconocer que me ha sorprendido bastante. Otra de las cosas que me gustaría comentar es la batería. Lo cierto es que no he hecho un estudio intensivo para ver cuántas horas o cuánto nos permite esta batería, pero sí que tengo que reconocer que las sensaciones no han sido buenas. Al final, utilizando tarjetas SD de 32 GB la mayor parte de las veces, es algo más de media hora de grabación con el códec máximo que tiene esta cámara. Lo cierto es que la batería no es mucho más que eso, o más o menos por ahí, con lo cual cualquier persona que quiera esta cámara para irse de viaje y para grabar bastante va a tener que comprar otra batería. Lo bueno es que se puede cargar directamente desde la cámara. El problema es que viene con un micro USB, que para mí es un problema a día de hoy. Ya prácticamente creo que todo tenía que ser USB tipo C. Una de las cosas que destaca Sony, que también destaca esta cámara, son las diferentes opciones que tenemos para enfocar. Además de los diferentes modos de reconocimiento de cara o de ojo, que lo cierto es que está muy bien, y como veis, pues creo que el enfoque es bastante bueno. También tenemos un enfoque específico para producto, que en este caso pues es el que tengo yo activado. Nosotros simplemente poniendo algo delante de la cámara, como veis, el enfoque es muy rápido hacia el objeto o hacia la cara. Bueno, como veis, es un pequeño sistema que ha incorporado Sony en esta cámara, que creo que está muy bien. Es una cámara un poco que está orientada para vlog, para Instagram, para ese tipo de personas que necesitan una cámara que grabe bien, que sea sencilla, y que este tipo de cosas donde enseñar algo a la cámara y que sea realmente muy rápido, lo cierto es que creo que está muy bien pensado por parte de Sony. La cámara ofrece a nivel de enfoque todo lo que necesita. Reconocimiento de ojo, para que yo, pues si estoy moviéndome por aquí, me enfoque el ojo, y cuando pongo algo delante de la cámara, enfoque. Creo que ahí Sony lo ha hecho muy bien y me parece un punto muy interesante realmente de esta cámara. ¿Cuáles son un poco las conclusiones de la cámara? Pues lo cierto es que creo que es una cámara que para alguien que busque hacer un vídeo fácil, rápido y con calidad en estudio, o incluso un vlog así, sin mucha complicación, es casi perfecta. Tenemos un buen angular, tenemos una buena óptica, tenemos una calidad global bastante buena, un estabilizador correcto y un sonido que está muy bien. Evidentemente es una cámara cara, cuesta cerca de 800 euros, y esto al final se nota. Perdemos por algunos lados, ganamos por otros. Sí que es cierto que aquellas personas que quieran una cámara completa, que quieran una cámara en la que puedan editar mucho el color, que puedan hacer muchas cosas, esta se va a quedar un poco corta. Pero como un complemento para una persona que ya tenga
una cámara Sony que está acostumbrado a trabajar con S-Log, que esté acostumbrado con HLG, o para una persona que no quiera grandes complicaciones, tengo que decir que esta Sony ZV-1 me ha gustado mucho, me parece un complemento perfecto para aquel que lleve, como llevo yo, una mochila con una cámara grande para aquel día que no quiere llevar esa mochila y que tenga la capacidad igual de grabar buen vídeo, de grabar vídeo en S-Log, de grabar vídeo en HLG, de esos pequeños retoques, de tener un audio directo que está bastante bien y en general tengo que reconocer que es una cámara que me ha gustado mucho. Así que nada, este ha sido el vídeo de la Sony ZV-1, espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo.